Muy bien, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de la clase. En esta ocasión les voy a hablar sobre el examen del paciente traumatizado. Y por último, en un tercer video, en una tercera parte, les voy a hablar de lo que son las urgencias y emergencias oculares. He decidido dividir en tres toda la clase de trauma ocular para no hacer muy prolongado y tedioso los contenidos y que puedan prestar atención a cada parte importante que les voy explicando a medida que va transcurriendo la presentación. Eh, con respecto al examen ocular, tenemos que tener en cuenta de que los traumas oculares, si bien lo vamos a encontrar de esa manera en la mayoría de los casos, es decir, con un ojo rojo, doloroso, con síntomas, alteración en la agudeza visual, no siempre va a ser así, porque puede presentarse en un ojo blanco, sin dolor y con una agudeza visual normal. Estos casos son los casos más peligrosos, o mejor dicho, traicioneros, porque uno tiende a bajar las alarmas y entonces podemos dejar una patología en curso y nosotros no haberla detectado. Este es el caso de los cuerpos extraños intraoculares, porque el cuerpo extraño intraocular, cuando entra en el ojo, penetra en el mismo, no suele generar dolor, ya que la retina, el vitro, el cristalino, la coroides no tienen terminales nerviosas sensitivas. ¿Sí? Puede llegar a generar un dolor como una punzada o una pequeña sensación dolorosa en el momento en que penetra en el ojo, pero una vez alojado adentro del mismo no va a generar ningún síntoma. Entonces el paciente nos va a negar cualquier síntoma que esté padeciendo a la hora de la consulta. Por lo cual, en estos casos tenemos que tener siempre en cuenta el cuerpo extraño intraocular. Y si bien puedo tornarme un poco repetitivo con esto, cuando nosotros sospechemos de un cuerpo extraño intraocular hay que encontrarlo. Si ustedes derivan al oftalmólogo con esa sospecha, hay que decírselo para que el oftalmólogo haga uso de todos los métodos complementarios que tiene a mano por su especialidad para que lo encuentre o por lo menos pueda descartarlo en forma segura para evitar problemas a nivel oftalmológico, obviamente, pero a mediano e incluso a largo plazo, porque el cuerpo externo intraocular, sobre todo los que están conformados por aleaciones de metal como hierro y cobre, pueden llegar a generar en forma tardía complicaciones muy graves que incluso pueden hacer que un ojo que ve 10 décimas pase a no ver nada, es decir, que tenga una nula percepción a la luz, es decir, un ojo amaurótico. Por lo cual, vuelvo a repetir, si se sospecha un cuerpo externo intraocular hay que encontrarlo. Cuando nosotros podamos constatar o incluso sospechar de una patología del segmento posterior, como les venía diciendo, el cuerpo extraño intraocular o también un desprendimiento de retina, la derivación al oftalmólogo es inmediata. Por supuesto, siempre y cuando el paciente no traiga otra patología que pueda poner en peligro su vida. El fondo de ojo en general se recomienda que lo haga el especialista para que digamos se puedan encontrar lesiones que a lo mejor no lo puede encontrar una persona que no está o un médico que no está no tiene la práctica suficiente, y aparte el médico oftalmólogo cuenta con varios métodos para hacer la fundoscopía, los cuales podemos obtener información mucho más detallada que a lo mejor un fondo de ojo hecho con un oftalmoscopio directo. La historia clínica. Como dice aquí en la filmina, es importante documentar toda información que nos permita llegar rápidamente al diagnóstico y proponer la terapéutica más indicada, porque esto al igual que sucede con la patología o traumatológica a nivel general o la emergentología, cuanto menos tiempo se tarde, mejores van a ser las chances de recuperación del órgano afectado, en este caso el ojo. Por lo cual es una historia clínica similar a la que se hace en consultorio, pero mucho más dirigida. Los datos a tener en cuenta o a recabar son el tipo de traumatismo y elemento que causó la injuria ocular, cuánto tiempo ha pasado después de que el paciente sufrió el trauma y fue atendido,
el lugar en que ocurrió. Abro paréntesis en este punto porque estadísticamente, específicamente estadísticas de Estados Unidos, porque no se cuenta con una estadística a nivel nacional, es que se ha visto mediante trabajos de poblacionales que la población, vale la redundancia, más frecuentemente hallada con traumas oculares son pacientes que se encuentran en plena actividad laboral, que tienen como ocupación el manejo de maquinaria pesada, de estar en ambientes o entornos de construcción, o también que manejan armas de fuego. Por lo cual estamos hablando de cierto sector de la población que tiene más riesgo de sufrir traumatismos oculares. También es importante la condición ocular previa del paciente. Por supuesto, todo paciente que tenga una pérdida de la agudeza visual importante, como suele pasar en estos casos, va a manifestar una pérdida de la visión en el ojo afectado. Lo importante, o mejor dicho, lo ideal es también tomar la agudeza visual inmediatamente una vez que se aborda al paciente, para poder determinar qué agudeza visual tiene y si va empeorando con el pasar del tiempo, ¿no? Hay que también tener en cuenta la naturaleza de los síntomas. Recuerden que no todos los traumas oculares, específicamente, o mejor dicho, a tener en cuenta por sobre todas las cosas, los cuerpos extraños intraoculares, pueden tener un ojo blanco, indoloro y con una visión preservada. Los últimos dos puntos, alergias medicamentosas e inmunización antitetánica, es importante saberlo porque todos los pacientes, o mejor dicho, la gran mayoría de estos pacientes, son personas que potencialmente pueden, o mejor dicho, tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Esto, lo ideal es que se lo interrogue directamente al paciente, pero si no está el paciente en condiciones para hacerlo, se hará con un familiar que haya acompañado a la persona o quien lo traiga, es decir, puede ser el médico, el policía, el ambulanciero, ¿sí? o alguna persona que haya participado en el traslado del paciente. Bueno, como les decía, la agudeza visual. La agudeza visual se registra de la misma manera que se registra en el consultorio. Se tiene que hacer de la forma más exacta posible. Tengamos en cuenta que las condiciones no van a ser las ideales, pero bueno, uno tiene que tratar de lograr objetivarla lo mejor posible para poder ver si el paciente sigue perdiendo visión, ¿sí? Cuando esté habilitado o cuando sea necesario, se podrá utilizar el agujero estenopeico para poder mensurar o poder determinar si la pérdida de la agudeza visual es por un defecto refractivo, es decir, el paciente se le rompieron los anteojos y le hicieron la evaluación sin ellos, o si realmente tiene una opacidad de medios, como una catarata traumática, desprendimiento de retina, hemorragias, etcétera. Bueno, con respecto a la palpación, siempre hay que tener en cuenta que en el contexto, por ejemplo, de una fractura orbitaria, hay que ser muy cuidadoso. Hoy día, dado la facilidad y rapidez con la que contamos con métodos de imágenes que nos permiten ver y diagnosticar con bastante exactitud, es como que se trata de dejar de lado. De hecho, mi recomendación es hacerlo, porque uno mismo puede llegar a provocar una injuria o empeorar la que se puede haber provocado previamente con el trauma, ¿sí? El tema de la iluminación con linterna, la finalidad es poder determinar en forma muy escueta si el paciente tiene signos o la presencia de una perforación, como por ejemplo a través de la reducción de la profundidad de la cámara anterior, poder observar la presencia de un prolapso uveal o la presencia de un lipema. El lipema en general tiene que ser bastante voluminoso para poder ser apreciado en forma sin ningún tipo de instrumento de magnificación. En general un lipema de grado 1 o grado 2 en general se logra poder observar con una lámpara hendidura, o sea que siempre que ustedes vean un paciente con un posible trauma, derívenlo al oftalmólogo para que se le haga un examen bien profundo y bien detallado de su ojo, específicamente del segmento anterior y también del posterior. Con respecto al resto del examen físico, la eversión palpebral siempre
es aconsejable, sobre todo en la presencia de cuerpos extraños que se alojan en los fondos de saco conjuntivales, es decir, los cuerpos extraños subtarsales y las quemaduras químicas. Lo que recomendaría que en el caso, por ejemplo, que tengan un paciente que llega a la guardia con una posible quemadura química, siempre abiertan los párpados para poder observar si hay lesiones. ¿Sí? Cuando ustedes sospechen de un traumatismo penetrante o una perforación del globo ocular, no lo manipulen al ojo, no hagan ningún examen ni palpación directa porque pueden llegar a complicar el cuadro del paciente. Con respecto a la tinción con fluoresceína, esto no va a servir si es que está disponible. Aparte tenemos un instrumento que tenga luz azul para poder observar si el paciente tiene una úlcera corneal o conjuntival, la presencia de un cuerpo extraño que haya lesionado o queratitis o algo relacionado a este tema, ¿sí? Con respecto a la anestesia tópica, la finalidad es facilitar el examen y eliminar la sensación de dolor o que el paciente pueda colaborar un poco más con el examen. Como dice ahí, nunca lo prescriban a los anestésicos. ¿Por qué? Porque como dice entre paréntesis, los anestésicos tópicos tienen mucha tendencia a generar lo que se llama úlceras tróficas o neurotróficas. Esto se da debido a que para que la córnea pueda llegar a tener un recambio celular normal, la sensibilidad de la misma tiene que estar preservada. Y precisamente los anestésicos tópicos lo que hacen es disminuir esta sensibilidad, por lo cual se ralentiza el recambio celular y por último con el parpadeo normal, ¿sí? La descamación normal de las células, van a generándose micro lesiones que se van agrandando a poco y pueden llegar a generar lesiones importantes, es decir, pueden empezar con una queratitis focalizada y terminar con una úlcera que abarque toda la córnea y que en estos casos específicamente el tratamiento es muy difícil porque son úlceras muy rebeldes al mismo, entonces puede llegar incluso el paciente a terminar en un trasplante de córnea. Reacción pupilar. La reacción pupilar no tiene ninguna diferencia al examen que nos enseñan, por ejemplo, en la materia de urgencias o en el subtema de neurología en medicina interna, pero lo que a mí me interesa de esta parte, en lo que es mi especialidad, es poder detectar un defecto pupilar que es muy frecuente de ver en las lesiones del nervio óptico, y es el denominado defecto pupilar aferente relativo o por sus siglas DPAR o DPAR, en el cual el paciente lo que va a tener es una respuesta disminuida a nivel del reflejo directo con una respuesta consensual conservada. Esto se puede determinar en la práctica, o ver mejor dicho, en la práctica un poco mejor haciendo la iluminación alternante entre un ojo y el otro, en el cual una vez que con la linterna volvemos al ojo patológico, lo que vamos a ver es una dilatación paradójica de la pupila, cuando normalmente la miosis tendría que ser inmediata. Esto es debido a que la vía aferente está lesionada, es decir, el nervio óptico está lesionado, por lo cual tiene una respuesta mucho más lenta. Si nosotros dejásemos la linterna en ese ojo patológico, eventualmente, pasado un tiempo más prolongado del normal, bastante más, podemos llegar a ver que la pupila empieza a contraerse muy lentamente. Entonces esto es un signo indirecto de una lesión del nervio óptico, y si lo encuentran tienen que sospecharlo y derivarlo al paciente en forma lo más rápida posible, porque puede estar transcurriendo por ejemplo una neuropatía óptica traumática, que un poquito más adelante se las voy a explicar, mejor dicho, en la parte de urgencias y emergencias. La motilidad ocular es importante, sobre todo en estos casos, para poder determinar las restricciones del movimiento, sobre todo en lo que es la restricción vertical combinada con el síntoma de diplopía en la mirada hacia arriba, en lo que es el contexto de una fractura del piso de órbita. También hay otra entidad que nosotros podemos observar o encontrar en la traumatología ocular, que es la fístula carótido cavernosa. Pero esta va a venir con otro tipo de síntomas también. Nosotros en los libros leemos sobre este tema. El paciente, aparte de tener una limitación en los movimientos, puede llegar a tener proptosis, a su vez puede llegar a tener
una congestión muy marcada de los vasos conjuntivales, es decir, van a estar arterializados debido a la comunicación arteriovenosa que existe, y un signo muy importante y que se encuentra incluso habiendo ausencia de los otros, que es el soplo auscultable en la región orbitaria, en la región temporal, en el cual nosotros apoyamos el estetoscopio y vamos a escuchar el típico sonido de un soplo. Esto es un signo, diría prácticamente patognomónico de la fístula carótido cavernosa hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Porque lo otro puede estar o no, entonces el paciente puede llegar a tenerlo, incluso también se ve la pérdida de la agudeza visual. Entonces el signo más característico es el soplo auscultable en la región orbitaria, en la región temporal, ¿sí? Y también puede haber una pérdida severa, por supuesto, de la agudeza visual. Lo otro puede no estar, pero bueno, si lo encuentran es una fístula de libro, ¿no? Como nosotros solemos decir, ¿sí? Oftalmoscopía directa. Es útil para poder ver el fondo de ojo, para buscar edemas, hemorragias retinales, desprendimientos, pero desprendimientos masivos, desprendimientos grandes que afecten el polo posterior, y también poder encontrar la presencia de un cuerpo extraño intraocular, alguna lesión indirecta que pueda haber generado, pero en estos casos siempre es conveniente que sea examinado con otros instrumentos para observar el fondo de ojo, como es el oftalmoscopio binocular indirecto, o también utilizar la lámpara hendidura sumado a lupas que nos permitan observar el fondo de ojo. Ya que la oftalmoscopia directa nos permite ver solamente el polo posterior, aproximadamente hasta 30 grados del fondo de ojo, o sea que es bastante pobre la extensión que nos permite ver el oftalmoscopio directo, pero bueno, gana en la magnificación. El reflejo rojo pupilar puede estar abolido o disminuido en la presencia, por ejemplo, de edema voluminoso, catarata traumática, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, ¿sí? Un desprendimiento coroideo también, si es muy grande, ¿sí? Por lo cual, si este reflejo se encuentra alterado, por supuesto, la premisa de derivar al oftalmólogo es muy importante. Lo mismo también en patología del polo posterior, también se deriva al oftalmólogo una vez que el paciente, si es que tiene alguna otra patología, que esté estable, ¿no? Estudios radiológicos o estudios de imagen. Tenemos tres grandes estudios que se usan muy frecuentemente, que son la radiología simple o la radiografía de cráneo, que se puede pedir una frontonasoplaca o una placa panorámica de cráneo, en el cual nos permite ver los huesos de la cara, ver fracturas de la órbita de un tamaño importante, también la presencia de cuerpos extraños intraoculares o intraorbitarios de origen metálico, también de un tamaño considerable, ya que si son muy pequeños, aproximadamente si tienen 1 milímetro o menos de diámetro, la radiografía suele no detectarlos. Por lo cual, hoy día la que se pide y que se ha transformado en la primera elección es la tomografía computada. La tomografía computada, para poder observar bien la órbita, se tiene que pedir de una forma distinta a la que solemos pedir el resto de las cosas, ya que la tomografía axial computada de órbita estándar no nos permite o se nos pierde mucha información, por lo cual para poder pedirla correctamente para estudiar la órbita se pide una tomografía computada con cortes axiales y coronales de espesor fino o de 1 milímetro de espesor, porque de esa manera vamos a tener cortes que van a ser tanto axiales y coronales, y por lo menos vamos a tener 3 o 4 cortes en cada orientación, y que seguramente uno va a pasar por el vértice orbitario, que en estos casos es importantísimo poder evaluarlo, cosa que la tomografía axial estándar es muy poco probable que pase. La resonancia magnética queda relegada a un lugar en el cual existiría duda diagnóstica, o que por ejemplo haya algún tejido que nos resulte patológico y que en la tomografía no podemos verlo muy bien, o presencia de enfermedades o patologías muy específicas como puede llegar a ser las neuropatías ópticas, en el cual la resonancia toma preponderancia.
Pero de todas maneras, si por ejemplo nosotros sospechamos de un cuerpo extraño intraocular de origen metálico, se recomienda no pedirla porque el movimiento generado por el campo magnético del resonador puede hacer que vibre y lesione más de lo que ya lo hizo, por lo cual es conveniente no pedirla, salvo que ya se haya descartado o que nosotros querramos diagnosticar alguna patología en específico.